Estoy atrapado en Guinea-Conakry, uno de los países más corruptos de África y más pobres. Las fronteras están cerradas por un golpe de Estado. Estoy en la zona más remota tras más de 4 días de aventura intentando salir del país. Ya solo me quedan 10 kilómetros para la frontera con Costa Marfil, pero en estos momentos me he quedado sin agua y también sin comida, y a punto de cruzar un punto de no retorno. Tras cruzar este puente tenía claro que estaba en un camino abandonado e inexplorado. Tras poco más de 4 kilómetros off-road me encontraba un gran obstáculo. Tenía que decidir si cruzar este río o no. Si lo cruzaba ya no podría volver en moto. Y decidí que la vía no es para cobardes. Así que sin pensar y con decisión fui hacia adelante. Mierda. Peor que podía pasar. Se ha parado. Bueno, es lo que hay, tío. Así es. Me encontraba en una situación mucho peor que hace 5 minutos. La moto parada, arrastrándola en medio de un río en la jungla y sin saber cuáles serían mis próximos obstáculos. Agotado. No me queda agua. Comida, por supuesto que no. La última agua se la di a quien me ayudó. Una piedra. Y esto es lo duro que luego la gente no te enseña. Ahora ni siento ni padezco. Estoy en modo supervivencia absoluto. Me da todo igual. Solo quiero llegar. Mi cabeza no piensa en nada. Mi cabeza solo quiere una cosa. Y es llegar. Demasiado. Tras esperar más de una hora a que se secase el filtro, tocaba continuar. Solo había un problema, que ahora mismo ya estaba fuera de cualquier mapa. Sabía el rumbo y el objetivo, pero no había ningún camino claro. Cada vez más y más perdido. La preocupación por falta de agua y comida aumentaba. De golpe llegué a lo que parecía una plantación. Me alegré pensando que encontraría gente, pero mi desesperación aumentó al ver que no había nadie. Decidí seguir el rumbo aunque fuera campo a través. Quizás por la desesperación empecé a pitar para que alguien se acercase a ayudarme, pero fue en vano. No había absolutamente nadie. Tenía que encontrar algún pequeño camino, ya que el campo otra vez era una auténtica locura. El calor cada vez era mayor y tenía más y más calor. Por ello, me acabé quitando la chaqueta. Ese me dice que esta es la dirección. Tengo que ir para allá. Para llegar lo antes posible. Y que hay unos 500 metros. 400 metros. Vamos, hostia. Estaba tan cerca y tan lejos, era tan fácil y tan difícil que mi mente solo era un objetivo: encontrar el camino. El hambre, la sed, el cansancio desaparecieron de golpe. Cuando empezaba a perder la esperanza, bingo, encontré el camino que estaba buscando. ¡Vamos, coño, vamos! ¡Vamos! Avanzaba por este camino con muchas dudas, muchas preguntas. El cansancio, la falta de agua y de comer hacían que no tomase las mejores decisiones posibles. En ciertos momentos el camino se disfrutaba y tenía que elegir cuál era el camino bueno. Prueba y error, esa era la única manera de avanzar. Puede ser, voy a comprobar que vayamos bien. No, tío. No, me he ido. Es por el otro. Me he ido por el otro.
Me equivocaba continuamente y me tocó deshacer el camino una y otra vez. Perderme para encontrarme, buscar un camino que en el mejor de los casos me llevase hasta la frontera que quizás no podría cruzar. Tengo hormigas, tío. Llevaba ya horas sin ver a nadie y había perdido toda esperanza, cuando de golpe... Sí. Mira, escucho una moto. Voy a volver. Salam alaikum. Habibi. Moi problème. Moi problème. Cody wa? You have law? Je comprends pas ça. Français? Law? Law? Tras encontrar un milagro y tras una conversación de besugos donde no nos entendíamos, empezaron a aparecer más y más personas. Su poblado estaba muy cerca. Le pedí por favor si me podía traer agua e indicarme el camino hasta la frontera. Frontière. Oui, Ok, puis c'est fini. Côte d'Ivoire. C'est pas compliqué. 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 C'est pas compliqué, mon C'est ami. pas compliqué. C'est même pas, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu pars et que C'est tu... pas compliqué le water no to here. Non, 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 c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Pas compliqué. Super compliqué to here. Je peux te accompagner. J'ai un moto, pareil, je peux te accompagner. Compliqué. Non, écoute. Tiens, t'as un... Guinée. Super compliqué. Compliqué. La route Guinée. Pas route. Pas route. Habibi. So compliqué. Trop fatigué. Go up, yeah. Ok. It's go up, down, low, go up, down, go. Aqua. Habibi. Mais, comme ça. Oui. Et... Écoute, comme ça. La voix. Oui. But me low. L'eau. C'est possible, low? L'eau, oui, c'est possible. No. Non. Faut dire. Hein. Agua no me trajeron, pero a partir de este momento iré acompañado hasta la frontera. Por fin estaba llegando a la frontera, tras más de 3 semanas de pura aventura, de crecimiento personal, de expandir mis límites, de superarme, de caer, de levantarme, de llorar, de reír, de compartir, de ser ayudado, de confiar, de amar. Por fin llegaba a la tan ansiada frontera, un cumple seguido de esta aventura que solo acababa de empezar. Frontière. Pas facile. I'm to cry, Las veces me emociono, los sentimientos los canalizo, pero os aseguro que en este momento cayeron maravillosas lágrimas de mis ojos. Me manjé.